Una partida de póker. ¿Ha salido una escalera real? ¿Un golpe de suerte? Sí, probablemente. Lo que ya no es casualidad es que esta baraja incluya todas las cartas necesarias para que puedan combinarse de esta manera. Alguien la diseñó según un plan. La distribución de los naipes a los jugadores tiene un componente de azar, sí. Pero no nos saldría una escalera real si esta baraja no obedeciera a unas reglas de juego predeterminadas. El póker es uno de tantos juegos de azar. Azar significa casualidad. Después de Darwin, se otorga un gran papel al azar. La evolución se explica mediante la combinación de mutaciones genéticas al azar y selección natural. ¿Es eso incompatible con un plan divino? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Dios o el azar? El materialismo científico, el materialismo filosófico, se oponía tradicionalmente a Dios con la idea de que Dios era incompatible con la necesidad de los procesos materiales. La materia tiene sus propias leyes, esas la determinan a ser de un modo completamente invariable y fijo, y por lo tanto Dios no tiene nada que hacer en ese despliegue autónomo de la materia, por decirlo así. Ese era el materialismo científico que venía de la época en que la física era determinista, la época, por ejemplo, de Laplace. Pues frente a ese materialismo necesitarista, la ciencia del siglo XX descubrió el azar como un elemento que no se puede eliminar en nuestro estudio científico de la naturaleza. Y desde entonces hasta hoy, más bien empieza a surgir un materialismo que muchas veces utiliza el azar como objeción básica frente a Dios. Dios no puede existir porque los procesos de la naturaleza están regidos por una especie de lotería, de azar que nadie puede controlar y si no lo puede controlar el hombre, tampoco lo puede controlar Dios. Uno de los más ardientes partidarios del azar como alternativa a la intervención divina fue el premio Nobel francés Jacques Monod. En su libro El azar y la necesidad, afirma que los cambios genéticos ocurren al azar y sus causas son puramente físicas y químicas sin responder a un plan, a una meta. Después de cada cambio, actúa la selección natural que impone orden y necesidad. Solo deja sobrevivir los resultados que funcionan bien. Nuestro número, escribió, salió en el casino de Montecarlo. Imbuido del existencialismo francés de su época, aseguraba que el hombre emergió por azar en el universo, donde se halla solo y sin destino. No debe nada a nadie, ni tampoco tiene ningún deber. Para el premio Nobel belga Christian de Duve, la naturaleza no juega tanto al azar como Monod creía. Él tiene otra alternativa. Lo que digo es que tienes que considerar la posibilidad alternativa, que el azar ofrece a la selección natural un espectro muy amplio de posibilidades, casi completo si se quiere. En este caso, serán de modo irreproducible las mismas formas las que emergerán, porque si das al azar una oferta completa de posibilidades, entonces serán automáticamente las mejores formas posibles las que emergerán. Así, la causa de la evolución ha sido mucho más obligatoria de lo que pensaron Monod, Gould, Mayr y otros. Esto es una nueva tendencia entre expertos en evolución para decir que hay menos azar y más necesidad en la causa de la evolución de lo que se creía hace 40 o 50 años. Imaginemos un avión que vuela sobre el Polo Norte. Su piloto decide su ruta al azar utilizando una ruleta. Sea cual fuere el rumbo que siga, algún día llegará exactamente al Polo Sur, con tal que no vuelva hacia atrás. Esta comparación muestra la direccionalidad de la evolución cuando se la limita con ciertas condiciones. Algo así ocurre con el azar contenido en la evolución. Einstein era todavía más determinista y menos azarista que de Dieu. Se le atribuye la célebre frase «Dios no juega a los dados». Algunos le contestaron «Sí, juega, puesto que él está seguro de ganar». En otras palabras, puede existir un plan.
Y este comenzó con la gran explosión o Big Bang. Muchos comparten hoy esta opinión frente al materialismo ciego de Monod. La evolución ocurriría por un juego casual de mutaciones y selecciones y, por tanto, no mostraría ningún plan, ningún proyecto, ninguna direccionalidad. Sin embargo, el problema de la direccionalidad de la evolución es un problema importante. O bien somos, como decía Monod, el resultado afortunado de una lotería. Tenía que salir un número y salimos nosotros. Muy bien, pero no hay ninguna ley general, digamos, investigable, con los instrumentos de la ciencia experimental que sugiera nuestro origen. O bien, al contrario, el estudio de la evolución nos sugiere también alguna direccionalidad. Si la evolución no buscase un fin, tampoco estaría ordenada a la aparición del hombre, su fruto más perfecto. Monod rechazó desdeñosamente como animismo la creencia en un origen divino del hombre. En una ocasión tildó de animista al premio Nobel de Medicina Sir John Necklace. Este se limitó a llamarle supersticioso porque presentaba sus creencias materialistas como si fueran científicas. Para encubrir el materialismo, se apela a veces al postulado de la objetividad de la naturaleza. Este niega toda interpretación de los fenómenos en términos de causas finales, es decir, de proyecto. Eso no es una novedad. Remonta al siglo XVII cuando se prescinde de las 4 causas de Aristóteles. ¿Cómo se ha abandonado la causa formal? Era casi automático que se dejara de un lado la causa final. Y eso acontece con Galileo, con Newton y con toda la ciencia moderna. Entonces, la causa eficiente, que era una causa secundaria dentro de la perspectiva clásica, se vuelve la única causa que se considera dentro de la nueva ciencia. Desechada la causa final, ¿puede el azar por sí solo explicar lo sucedido en el mundo desde el inicio? El azar no explica nada. Lo que hace la teoría neodarwiniana de la evolución es justamente de decir que el azar explica. Y esto pueden tomárselo los ingenuos. El método científico de la física no puede probar experimentalmente la no existencia de un fin en la naturaleza. Eso parece evidente desde la perspectiva del sentido común. La idea de un plan que se desarrolla es intrínseca a nuestra manera de concebir la vida. Que se trate de una semilla que se desarrolla hasta el árbol, que se trate de un huevo que se desarrolla hasta la mariposa, que se trate La vida siempre se presenta como algo que tiene un inicio muy pequeño, concentrado, y dentro de este inicio pequeño y concentrado hay una potencialidad de un diseño. La semilla de trigo nunca se vuelve en un árbol de cereza, así como un huevo de pollo nunca se desarrolla en un león. Detrás de esas maravillas, un científico podría no ver un plan divino porque escapa a sus instrumentos de medida. ¿Dejaría de existir por eso lo que no vemos? Si negamos la finalidad porque no corresponde al método experimental, también deberíamos rechazar la filosofía, incluyendo la obra de Monod, que se subtitula Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna. La existencia de finalidad o teleología en el campo biológico es patente. Incluso Monod lo reconoce como un hecho. Y no solo él. Cualquier investigador en su laboratorio se hace con frecuencia la pregunta típica que se hace un científico: ¿y esta estructura para qué sirve? Pues estás pensando que la naturaleza tiene finalidad, pero eso no es algo que puedes estudiar científicamente y establecer un modelo de mecanismo de funcionamiento. No, es una evidencia más acerca de la realidad que no entra dentro del campo de lo que la ciencia puede estudiar, pero para ponerte a estudiar en ciencia necesitas esa evidencia para apoyarte. El astrónomo Hoyle levantó polémica cuando comparó la evolución a un inmenso depósito de chatarra revuelto por un huracán. El vendaval mezcló tornillos y planchas y al terminar apareció un avión completo.
Estadísticamente era imposible. De ello, él deducía la necesidad de algún plan o principio organizador. La respuesta de Dawkins y de algunos científicos y pensadores que al hilo de la ciencia sostienen una visión materialista es que, bueno, no se trata sin más de revolver y de revolver, sino que se va filtrando, se va haciendo una selección, la selección natural va sistemáticamente dejando a un lado las fórmulas, por decirlo así, no interesantes, y al final el avión puede resultar, ¿no?, como un proceso no de puro azar, sino de azar más selección. Ni la objeción ni la respuesta dan verdaderamente en la clave del asunto, ¿no?, porque donde está el plan no es en el hecho mismo del ensamblamiento. No es el hecho mismo de que en un depósito de chatarra surja un avión con todas sus piezas, sino del hecho de que en el depósito de chatarra ya estaban todas las piezas. Es decir, por muchas vueltas y revueltas, por muchas selecciones y contraselecciones que se hagan, si ya desde el comienzo no están todas las posibilidades de ensamblaje para crear una máquina tan maravillosa como un ser vivo y una realidad tan verdaderamente desbordante como el hombre, pues ni el azar ni la necesidad hubiesen sido capaces de crearla. Entonces, ahí es donde está el diseño. El diseño está, por decirlo así, en que este universo haya sido posible y una realidad como un ser vivo sea posible y una realidad como el hombre sea posible. Entonces, el medio, cómo se haya hecho efectiva esa posibilidad, ahí pueden haber jugado un papel, y de hecho creemos que lo ha jugado, tanto la necesidad natural como el azar. Pero ni el azar ni la necesidad eliminan ese plan que está por debajo. Es decir, Dios ha pensado las piezas de este inmenso mecano que es el universo, y este inmenso mecano que es el universo se ha llegado a armar. ¿Azar o plan divino? ¿Es esta la alternativa? No, ya que para Dios no hay azar. Todo está presente ante Él y todo lo conoce. Pero para el hombre, el azar es un elemento inevitable de la realidad. Azar y plan divino coexisten. Stephen Jay Gould era escéptico respecto a la finalidad. Dijo que el Homo sapiens es una ramita del árbol de la vida, que no reaparecería si se volviese a plantar. O sea, que si todo volviese a empezar, no existiríamos. Una opinión no demostrable y poco compatible con los datos de la biología. Pero la evolución manifiesta tendencias hacia formas que se repiten. Sin embargo, en la afirmación de Gould hay algo de verdad. No todo está determinado en la historia evolutiva del universo. Si ésta se repitiera, estaríamos ante otra historia en la que la evolución podría seguir caminos parcialmente diversos. Pero las líneas principales serían las mismas, pues dependen de las leyes generales que rigen la organización de la vida. En el caso del hombre en concreto, que ya de por sí nos damos cuenta que tiene una serie de manifestaciones que desbordan la mera utilidad biológica, pues automáticamente tiendes a pensar que el procedimiento científico que se fija solamente en lo biológico, entendido en el sentido más reduccionista y más mínimo de mecanismo biológico, de cómo funcionan las células, etcétera, se va a quedar corto seguro. Dios no se queda corto. Trasciende nuestras categorías. No está limitado a actuar como imaginan los hombres. Es un error pensar que un plan divino deba reconocerse a simple vista en signos o eventos como los planearíamos nosotros si fuéramos Dios. Su plan no está sometido al determinismo de la física clásica. No es así, y por tanto no choca con la contingencia y el azar. No hay pues oposición entre evolución y plan divino. Hace 7 siglos, Tomás de Aquino refutó a los partidarios de que todo en la naturaleza sucede según necesidad. Demostró que la contingencia es compatible con una providencia divina que gobierna el mundo. Dios, causa primera de la cual todo depende, no impone el mismo tipo de necesidad a todo. Hace que algunos efectos sucedan de modo necesario y otros de modo contingente. Todos forman parte de un plan divino que no puede fallar. Un plan global con grados distintos de causas. Así, el universo es más variado y completo. En el Olimpo mitológico, la vida de los dioses transcurría como la de los hombres, incluidos sus vicios. No es así la del Dios único. Su lógica no es la nuestra y sus sendas no son las de los hombres.
Muchos hoy, como los antiguos griegos, imaginan los planes de Dios a su medida. Si vemos lo que llamamos el plan de la creación como nuestros planes, nos parece que el azar se oponga a un diseño, a un proyecto, porque nosotros solo podemos planear las cosas paso a paso, una detrás de otra, y en el momento en que una escapa a nuestro control, nos parece que ese plan ya no conseguirá su efecto. Pero Dios no. Dios puede hacer con su providencia que el mismo azar, la misma contingencia de las cosas creadas, participe y dé lugar a un resultado que es lo que Dios tiene en su mente, lo que Dios tiene en sus proyectos desde toda la eternidad. El acontecer de muchos sucesos contingentes se acomoda bien con la acción de un Dios respetuoso de sus criaturas. La materialidad ofrece un cierto ámbito de indeterminación. Además, Él ha querido al hombre libre, pues sin libertad no podría amarle. La presencia de un azar me parece indispensable si en el mundo que Dios ha creado tenemos que salvar un espacio para la libertad humana. Porque si todo fuera determinado por Dios, que sea desde un inicio o que sea continuamente, no tendríamos ningún espacio para la libertad humana. De manera que no todo está previsto, no todo está predeterminado. Algo puede depender de mi libre albedrío. Aquí estoy en presencia de dos posibilidades. Si yo escojo una, acontece esto. Si mi elección es para la otra, acontece otra cosa. Y eso no depende de Dios, depende de mí. De mí. Claro, que luego Dios puede arreglar las cosas. Tú hiciste, bueno, dentro de la sabiduría divina, también tu elección libre, totalmente libre, cabe dentro del diseño. Si no hubiese azar, quiere decir que todo estaría predeterminado. Lo que yo estoy hablando ahora estaría predeterminado ya desde el Big Bang. Y yo pretendo que no es así. Yo pretendo que ahora les estoy contando algo original de lo que yo puedo considerarme el autor. Dios guía la historia teniendo en cuenta nuestra libertad, dejando que actuemos libremente y, sin embargo, los fines que Él ha previsto se producirán al final. Del mismo modo, Dios guía la creación y crea el mundo utilizando y teniendo en cuenta el azar, las variaciones aleatorias que se dan a nivel físico, químico y biológico. Esas variaciones no se oponen al plan divino. Esas variaciones son precisamente el medio con el que Dios cuenta para crear el mundo, para que el mundo alcance el fin que Él le ha propuesto. El azar es como el juego que Dios deja en el mundo, en el mecanismo del mundo, para que no sea extremadamente rígido y permita movimientos libres. Y el azar hay que verlo sobre todo en su aspecto positivo de que es lo que permite un mundo en el que hay libertad. La libertad humana es parte principal del plan divino. Con ella, el hombre contribuye a forjar el destino del universo. Yo no pienso que el hombre esté aquí para contemplar el resto de la creación. No pienso que el fin del hombre sea observar cómo van las cosas por su cuenta, porque ahí está Dios que provee. La grandeza del ser humano consiste en su capacidad de poder participar activamente en el plan de la creación. Estoy convencido de que el destino de esta creación, es decir, lo que va a suceder, depende en gran parte también de lo que el hombre haga o no haga. En ciertos casos, el azar puede ser un modo púdico de cubrir nuestra ignorancia. La materia ofrece siempre posibilidades de contingencia que a nosotros se nos escapan, pero no a la sabiduría de Dios. Yo diría que el azar más bien significa un hueco de conocimiento. Aquello que los científicos no pueden de alguna manera prever, no pueden determinar,
lo rellenan, lo suplen utilizando la noción de azar. El azar simplemente es aquello que no somos capaces de prever, que no somos capaces de determinar. Por lo tanto, yo no diría que la libertad es azar o que la providencia divina es azar, sino que el azar marca, por decirlo así, uno de los límites de la ciencia, y más allá de esos límites, por supuesto que puede haber cosas que la ciencia nunca podrá alcanzar, y entre esas cosas puede estar perfectamente la libertad o la providencia divina. Muchas veces lo que nosotros llamamos azar, después descubrimos que se trata de leyes que todavía no conocíamos. No podemos decir en este momento qué es lo que descubriremos dentro de 50, 100 o 200 años. También muchos científicos darwinistas ven compatible evolución y plan divino. Uno de ellos es el célebre genetista Dobzhansky. Fue uno de los autores de la síntesis moderna del darwinismo. Pero Dobzhansky dice claramente: yo soy un cristiano, y esto es importante porque así libera un poco la idea de que el darwinista deba ser necesariamente ateo. Él dice, uno de los más grandes darwinistas del siglo XX, yo soy un cristiano, y pienso que la evolución no es una argucia del diablo, sino que está llena de significado y es un moverse hacia una especie de ciudad de Dios. Son ideas muy próximas a las del paleontólogo Teilhard de Chardin. La diferencia importante es que Dobzhansky dice que la afirmación de que la evolución sea un moverse hacia la ciudad de Dios no puede ser indagada con los instrumentos del científico. Es solo una reflexión del científico cuando se hace hombre de fe. En Teilhard, en cambio, ese moverse hacia puede de algún modo ser investigado con los instrumentos de la ciencia porque debe dejar huellas. Carlo Rubbia, premio Nobel de Física, admirando la belleza y orden de la naturaleza, decía: no creo que sean resultado de una fluctuación estadística o una combinación del azar. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. Vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. La especulación científica actual añade a la explicación clásica de la evolución la perspectiva de la autoorganización de la materia. Esta hipótesis se halla todavía en sus comienzos. Si se confirmase como ciencia, no podría destronar a Dios como causa última. La evolución como cosmovisión no encaja con la visión cristiana. Si dices que la vida surgió espontáneamente y no hay Dios, y la ciencia desaprueba a Dios, eso claramente no es compatible con la cosmovisión cristiana. Sin embargo, la evolución como mecanismo biológico es completamente aceptable para los cristianos, porque ¿quiénes somos nosotros para decirle al amo del universo qué métodos debe usar? ¿Qué caminos eligió Dios para llevar la evolución al término previsto por Él desde la eternidad? Nada impide que entre ellas figuren las combinaciones de azar y necesidad, de variación y selección, junto con las potencialidades de autoorganización. Inagotables son, en efecto, las maneras en que Dios puede armonizar su acción con la de las causas naturales. El azar existe, pero solo para nosotros. Para Dios, causa primera de la que todo depende, no hay azar ni casualidad. La evolución no excluye, pues, un plan divino cuyo resultado sea el hombre. Pero, ¿puede probarse la existencia de Dios a partir de la finalidad de la naturaleza? ¿No queda explicada la finalidad por la evolución, es decir, por la supervivencia de los mejor adaptados? Sin negar el mecanismo de la selección natural, cabe invertir la pregunta: ¿cómo han surgido tantos seres tan bien adaptados? ¿Cómo nace esa organización tan asombrosa? Debo confesar que yo no sé, no entiendo cómo apareció el primer organismo vivo primitivo en nuestro planeta. Hay diversas hipótesis, pero no hay una prueba científica clara de cómo ocurrió eso. Nosotros solo sabemos que la vida existe en nuestro planeta y el cuándo comenzó sigue siendo hasta ahora un problema no resuelto.
Nosotros creemos que debió haber empezado hace unos 4.000 millones de años, pero no sabemos cómo. La evolución desde las células primitivas hasta el ser humano es un proceso paulatino de ingentes dimensiones. En cada nuevo paso debían existir asombrosas potencialidades cuya actualización hiciera posible los resultados siguientes. Y además, tenían que coincidir todas las circunstancias adecuadas. Según el principio antrópico formulado por los físicos, el universo debió poseer características muy precisas desde el principio. Debieron hacer posible la formación de partículas capaces de formar átomos. Estos, a su vez, debieron poder formar moléculas. Átomos y moléculas debían poseer la capacidad necesaria para construir estrellas y planetas como la Tierra. Y además, esas moléculas debían engendrar la maquinaria de las células. Eso es extraordinario, pues la organización interna y el funcionamiento de cualquier célula sobrepasan con mucho las posibilidades de nuestra tecnología. Las células primitivas debían estar ya dotadas del potencial para evolucionar en un grado de organización ascendente y, al cabo de millones de años, culminar en seres capaces de pensar y amar, como nosotros. Esto no demuestra científicamente la existencia de Dios, pero sí amplía las fronteras de nuestro conocimiento del orden natural. Tras esa frontera, quien razone sin prejuicios podrá atisbar la clave de la magnificencia del plan divino. Esa clave nos la da la revelación. El universo podía no haber existido, Dios no lo necesitaba. Si lo creó fue por amor. Su bondad infinita quiso compartir su felicidad con criaturas que podían amarle y llamarle Padre. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dicen los salmos. Ante esas maravillas, un gigante de la ciencia, Johannes Kepler, reaccionaba así: Te doy gracias, Dios uno, Creador nuestro, por haberme permitido ver la belleza de tu creación, y me alegro de la obra de tus manos. Papel al azar. La evolución se explica mediante la combinación de mutaciones genéticas al azar y selección natural. ¿Es eso incompatible con un plan divino? ¿Quién gobierna el mundo? ¿Dios o el azar? El materialismo científico, el materialismo filosófico, se oponía tradicionalmente a Dios con la idea de que Dios era incompatible con la necesidad de los procesos materiales. La materia tiene sus propias leyes, esas la determinan a ser de un modo completamente invariable y fijo, y por lo tanto Dios no tiene nada que hacer en ese despliegue autónomo de la materia, por decirlo así. Ese era el materialismo científico que venía de la época en que la física era determinista, la época, por ejemplo, de Laplace. Pues frente a ese materialismo necesitarista, la ciencia del siglo XX descubrió el azar como un elemento que no se puede eliminar en nuestro estudio científico de la naturaleza. Y desde entonces hasta hoy, más bien empieza a surgir un materialismo que muchas veces utiliza el azar como objeción básica frente a Dios. Dios no puede existir porque los procesos de la naturaleza están regidos por una especie de lotería, de azar que nadie puede controlar, y si no lo puede controlar el hombre, tampoco lo puede controlar Dios. Uno de los más ardientes partidarios del azar como alternativa a la intervención divina fue el premio Nobel francés Jacques Monod. En su libro El azar y la necesidad, afirma que los cambios genéticos ocurren al azar y sus causas son puramente físicas y químicas, sin responder a un plan, a una meta. Después de cada cambio, actúa la selección natural, que impone orden y necesidad. Solo deja sobrevivir los resultados que funcionan bien. Nuestro número, escribió, salió en el Casino de Montecarlo. Imbuido del existencialismo francés de su época, aseguraba que el hombre emergió por azar en el universo, donde se halla solo y sin destino. No debe nada a nadie, ni tampoco tiene ningún deber. Para el premio Nobel belga Christian de Duve, la naturaleza no juega tanto al azar como Monod creía. Él tiene otra alternativa.
Lo que digo es que tienes que considerar la posibilidad alternativa, que el azar ofrece a la selección natural un espectro muy amplio de posibilidades, casi completo si se quiere. En este caso, serán de modo irreproducible las mismas formas las que emergerán, porque si das al azar una oferta completa de posibilidades, entonces serán automáticamente las mejores formas posibles las que emergerán. Así, la causa de la evolución ha sido mucho más obligatoria. Una partida de póker. ¿Ha salido una escalera real? ¿Un golpe de suerte? Sí, probablemente. Lo que ya no es casualidad es que esta baraja incluya todas las cartas necesarias para que puedan combinarse de esta manera. Alguien la diseñó según un plan. La distribución de los naipes a los jugadores tiene un componente de azar, sí. Pero no nos saldría una escalera real si esta baraja no obedeciera a unas reglas de juego predeterminadas. El póker es uno de tantos juegos de azar. Azar significa casualidad. Después de Darwin, se otorga un gran... de lo que pensaron Monod, Gould, Mayr y otros. Gould, Mayr and others believed. So there is a new trend. Esto es una nueva tendencia entre expertos en evolución para decir que hay menos azar y más necesidad en la causa de la evolución de lo que se creía hace 40 o 50 años. Imaginemos un avión que vuela sobre el Polo Norte. Su piloto decide su ruta al azar utilizando una ruleta. Sea cual fuere el rumbo que siga, algún día llegará exactamente al Polo Sur, con tal que no vuelva hacia atrás. Esta comparación muestra la direccionalidad de la evolución cuando se la limita con ciertas condiciones. Algo así ocurre con el azar contenido en la evolución. Einstein era todavía más determinista y menos azarista que de Dieu. Se le atribuye la célebre frase: Dios no juega a los